¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el coronavirus en los Estados Unidos con nuestra invitada, Melinda St. Louis, directora de la campaña Medicare para Todos de la organización Public Citizen. Melinda St. Louis, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme aquí. Melinda, el día lunes, un organismo de control del Departamento de Salud y Recursos Humanos hizo un informe sumamente crítico sobre la situación del combate a la pandemia. Hizo un estudio sobre más de 300 hospitales y encontró severas y repetidas carencias en muchas áreas. Por ejemplo, en lo que en inglés le llaman PPE, que es los equipos de protección personal. También la carencia de médicos, no hay suficientes médicos. También hay falta de respiradores artificiales. Estamos hablando de que faltan también los kits para hacer tests. ¿Qué preocupante es para ti esta situación para combatir esta pandemia? Pues es sumamente preocupante y lo más difícil de saber y aceptar es que aunque no se podría haber evitado una pandemia así, lo que sí se ha podido evitar es la falta de preparación, porque hemos sabido que la administración Trump tuvo varias advertencias más adelante en enero y simplemente disimuló todas las advertencias, no quiso aceptar la gravedad de la situación o porque no quiso aceptarlo o porque tenía miedo de que iba a afectar su fortuna política, pero por varias más razones la administración Trump ha tenido una respuesta flagrante a esta pandemia y nos ha llevado a una situación gravísima, mucho más grave de lo que tenía que haber sido. Y parece, Melinda, que hay una desconexión importante entre lo que escuchamos, la versión del presidente Trump y la versión del mundo científico y del mundo médico. El presidente Trump sigue diciendo en sus ruedas de prensa, optimismo por todas partes, estamos por ver la luz al final del túnel, y el mundo médico dice, ni siquiera entramos al túnel. ¿Por qué esta gran diferencia de versiones entre lo que el presidente proyecta y lo que dice el cuerpo médico y el cuerpo científico? Bueno, la razón por la diferencia no podría decirle, pero lo que sí sabemos es que hay una diferencia enorme, ¿verdad?, entre lo que está diciendo el mundo científico, los mismos asesores científicos de la administración está diciendo que estamos llegando a un momento muy grave y el presidente, por razones de que no le gusta tener que aceptar la realidad y está preocupado por su misma fortuna política y también materia, ha advertido cosas que no son, por ejemplo, ha dicho varias veces que un medicamento que no ha tenido ningún efecto científico sobre el virus, que eso podría ser una respuesta. Ha dicho que podría reabrir la economía mucho más antes de que lo que están diciendo los científicos, y eso ha creado mucha confusión en Estados Unidos, más de lo que debería ser. Entonces, estamos viendo diferentes respuestas a diferentes estados que no han cerrado sus negocios, y eso va a realmente arriesgar miles y quizás millones de vidas. Y por eso nuestra organización ha dicho
que realmente Trump es un peligro claro y presente a la salud pública en Estados Unidos y debería renunciar. Bueno, justamente tengo las palabras de uno de tus artículos de tu organización en donde ustedes dicen que la torpeza en la respuesta a la pandemia, es decir, la torpeza y la lentitud a la respuesta de la pandemia podría ser mortal, podría cobrar muchas vidas. Entonces, si tuvieras que sintetizar, ¿cómo calificas el desempeño hasta el momento del presidente Trump en su respuesta a esta pandemia? Bueno, como dije anteriormente, ha negado sus propios asesores científicos y ha dicho que quería, no cerró los negocios, no cerró la economía a tiempo. Y entonces perdimos muchísimo tiempo que podíamos haber estado contrayendo el contagio, pero también con toda la advertencia que ha tenido de lo que íbamos a ver, de la falta de equipos de protección para los proveedores de salud, los enfermeros, enfermeras, los médicos que están arriesgando su vida y no tienen el equipo prevenido. Sabíamos que debería haber utilizado el acto de defensa que podría haber manufacturado mucho más los equipos que necesitaban, los ventiladores, como usted dijo, y no lo hizo hace varias semanas. Entonces estamos ahora atrasados en poder enfrentar las dificultades que estamos viendo. También, en vez de tomar responsabilidad de diferentes fallos que se ha hecho, ha culpado a todo el mundo menos él, ¿verdad? Entonces, incluso su predecesor, a Barack Obama, por alguna razón que no se entiende, los gobernadores de los estados que están sufriendo, incluso culpó a los mismos enfermeros y médicos de decir que habían robado los equipos, los que están arriesgando su vida. Entonces, la verdad es que en casi todo, y también ha confundido al público, ¿verdad? Entonces, en momentos en que necesitamos un liderazgo claro y compasivo, no, estamos viendo totalmente el opuesto. Te invito a hacer una pequeña pausa, Melinda. Estamos hablando con Melinda Sanluis. Ella es la directora de la campaña Medicare para Todos de la organización Public Citizen. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Melinda Sanluis. Ella es la directora de la campaña Medicare para Todos de la organización Public Citizen. Melinda, estamos viendo que esta pandemia del coronavirus está golpeando más fuerte a las minorías, especialmente a la minoría negra. Por ejemplo, se están dando en casos en la ciudad de Chicago, en Illinois y también en Luisiana, en donde absolutamente hay más afectados por el coronavirus que la población blanca en general. Esto es otra vez la repetición de un modelo que siempre las minorías más vulnerables son los más golpeados, ya sea a nivel económico, social, político. Así es, sí, porque desgraciadamente en Estados Unidos tenemos un sistema de salud que beneficia de las enfermedades de la gente que no tienen los mismos recursos que los ricos. Y digo eso porque tenemos un sistema de salud, y lo digo entre comillas, porque tenemos un desequilibrio enorme entre donde vives, tu código postal, tu empleo, tu raza, tu edad y tu ingreso. Y
tenemos un sistema de salud muy bueno para los que pueden pagar. Pero estamos viendo que cada vez hay menos y menos personas que pueden pagar los gastos enormes. E incluso la clase media está sufriendo muchísimo. Hay más de 500,000 de personas anual que van a la bancarrota por los gastos médicos en Estados Unidos. Y tenemos un sistema donde ata nuestro sistema de salud a nuestro empleo. Y entonces ahora estamos viendo una recesión, quizás una depresión, ¿verdad? En las últimas 2 semanas, 10 millones de personas fueron al desempleo, pidiendo el desempleo del gobierno y muchas de esa gente están perdiendo su seguro de salud en el momento más crítico de una pandemia. Entonces, claro, eso va a afectar a la gente que está en el margen de la sociedad más que los que tienen recursos. Bueno, justamente tu organización publicó un artículo y esa es tu posición y justamente tú manejas exactamente ese departamento. Dice el artículo que publicó cómo el Medicare para todos podría haber mejorado la respuesta a la pandemia. Cuéntanos ante una audiencia que nos está viendo fuera del país, ¿qué es el Medicare y cómo podría haber mejorado la respuesta a la pandemia? Bueno, en Estados Unidos tenemos un programa que se llama Medicare, que es el programa de salud universal para la gente mayor de 65 años en Estados Unidos. Que es gratis, que pasa a ser gratis, digamos, la asistencia médica. Que para tener asistencia médica después de 65 años. Entonces, lo pasamos, esta ley se pasó en los años 60 y ha creado un base, ¿verdad?, para la gente de tercera edad en Estados Unidos que van a tener la asistencia médica que necesitan en el momento cuando ya estén mayores. Y es un programa muy eficiente, mucho más eficiente que los seguros privados. Solo gasta el 2% en administración el Medicare, y eso es para proveer la asistencia médica a la parte de la población que más necesita esa asistencia médica, mientras los seguros privados gastan como el 14% en administración y en ganar ganancias para sus accionistas y para sus ejecutivos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es lo que tendría más sentido es expandir ese programa de Medicare para cubrir toda la población, para que significa que cada persona desde que nace hasta para toda su vida estaría cubierto por Medicare. No tendría que tener preocupación que cuando vaya un médico va a recibir una factura de miles de dólares que no va a poder pagar después. Y durante una pandemia como esa es muy crítico porque necesitamos que todo el mundo reciba la asistencia médica que necesitan. Si estamos confrontando algo tan contagioso como el coronavirus. Pero entonces Medicare para todos significaría que cuando uno necesita una prueba o necesita tratamiento, podría ir al médico para recibir eso y no estaría en la población contagiando a más personas. También sabemos que el Medicare para todos significaría que tendríamos más recursos para la asistencia médica en sí, porque 1/3 de nuestro dinero que va en nuestro sistema de salud, de asistencia médica, no va a la asistencia, va a la ganancia para los accionistas, va a la administración burocrática. Entonces necesitamos invertir todo ese dinero a las camas, a los ventiladores, a los salarios para los más enfermeras y enfermeros y médicos, en vez de estar dando todo ese dinero a los grandes ejecutivos de las compañías de seguro y de farmacéuticos. Entonces, ¿cómo explicas tú que tienes un candidato presidencial como Bernie Sanders que propone exactamente eso, Medicare para todos?
y absolutamente lo empiezan a bombardear de que es un comunista, un socialista que vive en el mundo de la fantasía porque no hay dinero suficiente para pagar ese programa. Y sin embargo, Melinda, no hay ningún cuestionamiento a nivel público cuando el presidente Trump propone aumentar el presupuesto militar en el 10% a 700.000 billones de dólares, y de eso no hay problema en gastar, pero sí cuidado de salud, que es lo que tiene que ver con como dice Bernie Sanders, el derecho a la salud es un derecho y no un privilegio. ¿Cómo explicas que el pueblo estadounidense reacciona contra Bernie y no reacciona contra lo que representa el presidente Trump y el status quo? Bueno, lo que estamos viendo es que cuando se habla, ¿verdad?, de la ciudadanía o de la población estadounidense, sabemos que es muy diferente de lo que dicen los élites en los medios, ¿verdad? Estamos viendo, la verdad es que es una mayoría de personas en Estados Unidos que apoyan el Medicare para todos y que creen que la salud es un derecho y no es un privilegio. Lo que pasa en Estados Unidos es que las compañías de seguro y de farmacéuticos que son muy, muy poderosos y muy, muy ricos están gastando millones de dólares en advertencias y en lobby, en incidencia para confundir al público y para captar los políticos. Y entonces están diseminando muchas mentiras sobre Medicare for All. Y como usted dijo, se habla de socialismo, se habla de comunismo, cuando sabemos que todos los países desarrollados del mundo, capitalistas y todos, reciben asistencia médica universal para toda su población. No tiene nada que ver con ningún socialismo, ¿verdad? Pero hay mucha confusión en Estados Unidos y también se miente de que eso podría costar más, pero sabemos que nosotros gastamos más el doble por persona en salud y asistencia médica que todos esos otros países, y lo que vemos en nuestra población es que somos más enfermos, vivimos menos tiempo y hay muchísima desigualdad en nuestra salud. Entonces sabemos que lo que no podemos seguir pagando es el sistema carísimo e ineficiente que tenemos ahora. Lo que necesitamos es el Medicare for All que ahorraría dinero, y eso significaría que todos tendríamos la asistencia médica en el momento que lo necesitamos. Y como usted dijo sobre eso de buscar, se puede encontrar los 1,000 millones y los billones y trillones, ¿verdad? Para el militar, pero para el bien de la población, eso es lo que no quiere Trump, pero se está viendo mucho más, incluso independientes, incluso republicanos, incluso demócratas, en el base saben que el sistema que tenemos ahora no se puede mantener y que necesitamos un cambio. Te invito a hacer una nueva pausa entonces, Melinda. Estamos hablando con Melinda Sanluis. Ella es la directora de la campaña Medicare para Todos de la organización Public Citizen. Enseguida volvemos. Seguimos conversando con Melinda Sanluis. Ella es la directora del programa Medicare para Todos de la organización Public Citizen. Melinda, tu organización afirma que las pruebas y el tratamiento del coronavirus debe ser gratis. ¿Por qué? Pues es imprescindible que cada persona que contrae el coronavirus
sepa que lo tiene y que puede ser tratado y recibir el tratamiento necesario para recuperarse. Sabemos que esta enfermedad puede ser muy, muy grave y sabemos que hay varias condiciones de edad y también de otras enfermedades que podría hacerlo peor y necesitamos para reducir la cantidad de gente que muere a esa enfermedad, que todos reciban tratamiento y para parar el contagio. Entonces, pero sabemos en Estados Unidos que los deducibles y los copagos y diferentes pagos del bolsillo que se tiene que pagar para recibir tratamiento va a detener que la gente reciba ese tratamiento. Es súper importante que cada persona, no importa su habilidad de pagar, reciba ese tratamiento. Bueno, justamente, Melinda, para repetir un poco, para ayudar a una audiencia, vuelvo y repito, de que nos está viendo fuera del país, hay 87 millones de estadounidenses que o no tienen seguro médico o tienen un seguro médico tan pobre entre comillas, es decir, tiene un deducible muy, muy grande de $5,000 o $10,000 que prácticamente los deja igual en la ruina. Y entonces, como tú mencionabas, las cuentas que le llegan de estos gastos médicos hace que el primer motivo por el cual las personas y las familias se declaran en bancarrota y en quiebra es porque no pueden pagar los gastos médicos y terminan, por ejemplo, perdiendo la casa, el automóvil, a veces incluso hasta en la acera, porque quedan completamente arruinados por este sistema médico. Entonces, ¿tú no ves posibilidades a corto plazo de que pueda haber algún tipo de ajuste ahora que se aproximan elecciones presidenciales en el mes de noviembre? Pues lo que sabemos es que esta pandemia está dando a la luz demasiado claro, ¿verdad? Los problemas que tenemos con el sistema, como usted acaba de mencionar. No podemos seguir con 80 millones de personas sin poder pagar su asistencia médica y estamos viendo, y eso fue antes de la pandemia. Ahora, en estas, como dije anteriormente, se ha perdido 10 millones de personas su trabajo y están atados de su trabajo su seguro médico. Entonces significa que estamos viendo incluso 10 millones, 35 millones más por lo menos de personas que van a perder su seguro médico en ese momento. Entonces, lo que necesitamos hacer es ahora demandar y urgir, ¿verdad?, a nuestros políticos de hacer algo. Tenemos, de corto plazo, necesitamos demandar y que se necesita que todas las personas que pierden su empleo reciban Medicare para que puedan tener asistencia médica en el momento. Y también tenemos que utilizar ese momento de crisis para transformar nuestro sistema de salud. Y por último, ¿cómo crees que el presidente Trump está jugando el partido político? Porque los analistas dicen, está utilizando esta rueda de prensa que cada vez la hace más tarde para estar en horario central, no solamente para informar sobre las actualizaciones del coronavirus, sino para hacer política, es decir, empieza a criticar a los demócratas, a los gobernadores, a la prensa, y el análisis que ya anticipan es, está buscando cómo pasarle la responsabilidad, el fracaso, la culpa de esta demora, de lo que ha sido hasta ahora su desempeño, a alguien para lavarse las manos. ¿Cómo crees que tú estás manejando este tema? Bueno, estoy totalmente de acuerdo de que Trump está utilizando esta crisis para aumentar su propia imagen, lo cual es
la verdad es que da asco, ¿verdad? Para todos lo que queremos mejorar nuestra situación. Necesitamos salir de esta jugada política y realmente enfrentar esta crisis como los científicos nos están pidiendo, y con compasión y para ayudarnos y apoyarnos unos a otros en esta crisis, y utilizar ese momento para transformar nuestro sistema de salud para que todos tengamos la asistencia médica en el momento que lo necesitemos. Melinda San Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme.